Así que aprovechamos nuestro tiempo. Abra su Biblia conmigo, Evangelio, la Epístola, ¿verdad?, de Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a estar observando en el día de hoy los versículos del 4 al 6. Así que Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Leemos la palabra del Señor y dice: Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Así que, hermanos, como pueden ver, pues estamos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 4 al 6, y hemos estado cursando este estudio por varias semanas y vamos a seguir hasta que terminemos. Pero vamos entonces a repasar, como quien dice, lo que sería la idea general o la idea principal de lo que vamos a estar enfocándonos en el día de hoy. Y esa idea principal es: examina los espíritus para reconocer la verdad, porque perteneces a Dios. Has vencido a los falsos profetas y el Espíritu de Dios habla a través de aquellos que lo escuchan. Así que esa sería la sinopsis, ¿verdad? La semilla de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y entonces vamos a poder, como quien dice, profundizar en los versos que tenemos delante de nosotros. Entonces, para, como quien dice, comenzar, si Dios obviamente permite en este tiempo que tenemos, vamos a ver entonces estos versículos del 4 al 6. Y este pasaje nos ofrece a nosotros 3 puntos claves para entender cómo, como creyentes, tenemos la fuerza, el discernimiento para enfrentarnos a las adversidades y engaños del mundo. Recuerde que hay un contexto. Juan le está escribiendo a la iglesia. Juan está alertando a los cristianos de este movimiento de los gnósticos, que son falsos maestros. Están tratando de negar aquellos asuntos que son medulares a la fe cristiana. Entonces, número 1, vamos a ver que la fuerza divina es una que está en los creyentes, y el apóstol Juan nos recuerda que la fuerza de Dios reside en nosotros, lo que nos permite vencer a los espíritus del mundo. Y cuando hablamos espíritus del mundo, no estoy necesariamente hablando de una brujería, le hicieron un trabajo, ¿verdad? Le tiraron una gallina. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellos movimientos. Sí son demonios, pero a veces son sencillamente movimientos filosóficos ideológicos. Si no se ha dado cuenta, hay muchos espíritus en este tiempo que se manifiestan por las redes sociales, por la televisión, por diferentes falsos maestros que, en vez de traer la palabra de Dios para que pueda tener peso en el corazón del cristiano, permiten o ellos van de una forma liviana a no hablar del pecado, porque, bueno, después no regresan. Segundo, vamos a ver la diferencia entre los creyentes y el mundo. Y Juan contrasta la posición de los creyentes con la de aquellos que son del mundo. Es un contraste que vamos a ver. Y mientras los del mundo se dejan influenciar por sus propias enseñanzas y valores, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a seguir las enseñanzas divinas y a vivir en conformidad a su voluntad. Tercero, la capacidad de discernir entre la verdad y el error. Y por último, el pasaje, versículo 6, nos enseña que como hijos de Dios podemos discernir la verdad del error. Aquellos que conocen a Dios no escucharán y entenderán, mientras que los que no son de Dios lo van a hacer. El que entiende, hace y obedece; el que no entiende, obviamente, no va a hacerlo. Y esta habilidad de discernimiento proviene de nuestra relación con Dios y su Espíritu en nosotros. Así que quiera Dios que esta mañana, en estos versículos 4 al 6, puedan inspirarnos a confiar en la fuerza de Dios a través de su Espíritu y a ejercer el discernimiento espiritual en nuestra vida diaria, con el motivo y el propósito de poder enfrentar y superar las adversidades y engaños del mundo. Aquí, hermano, yo quisiera decirle que hay algo nuevo, novedoso. No hay nada nuevo, no hay nada novedoso. Es la idea de que el Señor nos está llamando a continuar esta pelea que tenemos en contra del diablo, la carne y el mundo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, veamos entonces nuestro bosquejo en nuestro estudio en esta mañana. Primer encabezado, vamos a ver en el versículo 4 la victoria de los creyentes sobre los espíritus del mundo.
La victoria de los creyentes sobre los espíritus del mundo, encabezado número 2, el espíritu del mundo y sus seguidores. Versículo 5, encabezado número 3, el reconocimiento de la verdad y la voz de Dios. El reconocimiento de la verdad y la voz de Dios. Entonces entramos, versículo 4, con su Biblia abierta. Vamos a ver entonces la victoria de los creyentes sobre los espíritus del mundo. Versículo 4 dice: hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido ¿a qué? A los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces, como continuamos usualmente de costumbre, vamos a ver o profundizar con dos preguntas que nos van a desempacar lo que está diciendo entonces este verso número 1. ¿Cómo se prueba que son hijos de Dios y que han vencido a los falsos maestros? ¿Cómo es que eso se puede probar? Y número 2, ¿qué significa que mayor es el que está en nosotros en comparación al mundo? Porque eso es lo que está diciendo Juan. Podríamos entonces decir que imagínense que nosotros estamos a punto de una carrera en la cual todos los demás corredores parecen más rápidos, son más fuertes. Podríamos decir que ¿sabes? Son los rusos de la carrera. Entonces, estos son más experimentados, tienen mejores, ¿verdad?, vitaminas, mejores proteínas. Esa gente usted los ve y imagínense, bueno, yo que no soy muy alto, pues desaparezco al lado de ellos. Pero entonces uno puede sentirse intimidado, desesperado, como si no hubiera ninguna posibilidad de ganar. Pero usted obviamente se acuerda, al igual que yo, de que nosotros nos hace diferente a ellos en el aspecto de que nosotros tenemos un entrenador experto que nos ha enseñado todo lo que se tiene que saber de correr. Nos ha dado las mejores tácticas, las mejores formas, las rutinas específicas para mejorar y poder bajar el tiempo de la carrera. Y de la misma forma el pasaje que vamos a ver, versículo 4, nos recuerda que como creyentes no estamos solos en nuestra carrera espiritual. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es más fuerte que cualquiera fuerza que esté opuesta a nosotros. Por eso vemos aquí que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces es importante entender, hermanos, que no estamos solo en esta lucha contra el pecado y las tentaciones. Tenemos la presencia poderosa del Espíritu Santo que nos fortalece y nos guía y nos da la victoria en Cristo Jesús. Y al confiar en Él y seguir sus instrucciones, podemos correr nuestra carrera con confianza y perseverancia. Entonces volvemos a la primera pregunta: ¿cómo se prueba que son hijos de Dios y que han vencido a los falsos maestros? Bueno, el apóstol Juan escribió esta carta a una comunidad de creyentes en Asia Menor para protegerlos de los falsos maestros que estaban propagando herejías. Y el versículo 4 en particular del capítulo que vemos, Juan les recuerda a los creyentes que el espíritu que habita en ellos es más poderoso que cualquier espíritu del mundo, incluyendo al espíritu del anticristo. Si se acuerda, la semana pasada hemos hablado y estas temáticas siguen apareciendo en nuestro estudio. Entonces, este pasaje les da a los creyentes la confianza de que no serán vencidos por las fuerzas malignas. Eso es una promesa que Dios le da, porque como Jesucristo dice, los que están en el hueco de su mano, nadie los arrebata. Entonces, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, nos muestra cómo es que usted y yo podemos estar seguros de que somos hijos de Dios y que hemos vencido a los falsos maestros. El versículo dice: hijitos, ustedes son, miren qué interesante, habla de origen, vienen de, ustedes proceden de Dios, y no solamente proceden y son de Dios, sino que ustedes han vencido, porque mayor es el que está en ustedes, el que está en el mundo. Entonces Juan aquí asegura a los creyentes, le está asegurando a usted y a mí, que nosotros hemos superado a los falsos maestros. Nosotros hemos superado a aquellas personas que lo que son charlatanes del evangelio, que no hablan con claridad y de una forma específica, sino que lo que están haciendo es verdad, es como si fueran estar adormeciendo las masas para que sencillamente lleguen. Eso es lo que Juan está haciendo. Entonces, aquí Juan también obviamente nos está dando esta idea de que el Espíritu de Dios que vive en nosotros es más poderoso que cualquier espíritu engañoso que haya existido
esté existiendo o vaya a existir. Entonces, pero para probar que somos hijos de Dios, tenemos que entonces referirnos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Usted se acuerda, ¿verdad?, de que ese verso nos dice, miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que somos. Esto es una obra que Dios ha hecho. Ser llamados hijos de Dios es un privilegio que se nos concede por el amor y la gracia de Dios. Vemos que también Pablo se une a esta idea en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, y nos da una prueba de nuestra afiliación divina. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no han recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, en cuanto a la victoria sobre los falsos maestros, porque eso es lo que estamos hablando, cómo nosotros sabemos que somos hijos de Dios y cómo entonces nosotros sabemos que hemos sobrepasado, vencido a los falsos maestros. Primera de Juan capítulo 5, eso lo vamos a estudiar más adelante, versículos 4 al 5. Mire lo que nos está diciendo él. Dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Haga la conexión, si algo es de Dios, vence al mundo. Si es del que gana al fin de la historia, pues entonces vence al que pierde. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso es lo que estamos viendo en el texto. Y mire la pregunta que dice, ¿y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Volvemos a esta idea, porque estos hombres no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, nuestra relación con Dios como hijos y nuestra fe en Jesucristo nos garantiza la victoria sobre los falsos maestros y la protección contra sus engaños. Entonces, la próxima pregunta que tenemos o habíamos hecho para continuar desempacando es esta, y es, ¿qué significa esta expresión que mayor es el que está en nosotros en comparación al mundo? Yo sé que también muchos de ustedes son personas que por la gracia de Dios han servido al Señor por muchos años. Esto es una pregunta que es muy fácil, pero hermanos, hay que considerar y recordar que no todos estamos al mismo lugar, no estamos en el mismo ritmo todavía. Y vemos entonces hacer esta pregunta que Primera de Juan nos está diciendo, volvemos, hijos míos, ustedes son de Dios y lo han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y esta afirmación de Juan revela que la presencia y el poder de Dios en los creyentes es superior a cualquier fuerza maligna o engaño en el mundo. Entonces, al decir esta expresión de que mayor es el que está en ustedes, que eso es lo que el texto nos está diciendo, Juan se refiere al Espíritu Santo que habita en los creyentes, como se confirma, y Pablo dice en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pablo está diciendo, bajo autoridad profética e inspiración del Espíritu Santo, mira lo que está diciendo ahí. ¿No saben ustedes que ustedes son donde habita el Espíritu de Dios, donde Dios habita y que su Espíritu está en nosotros? Aquí está afirmando la realidad de que quiénes somos nosotros. ¿Qué significa entonces la idea de que Él es mayor es el que está en nosotros en comparación al mundo? Y esta verdad es de suma importancia, hermanos, como cristianos y para los cristianos, ya que nos asegura que la presencia de Dios en nuestras vidas nos brinda protección, guía y victoria sobre las influencias negativas y las falsas enseñanzas. Eso usted va a escuchar que lo voy a repetir. Efesios también nos dice con claridad de capítulo 6 del 10 al 12, nos anima a confiar en el poder de Dios para enfrentar estas fuerzas espirituales. Hay un ánimo para poder enfrentar este movimiento del mismo infierno. Por eso dice, por lo demás, sean fuertes en el Señor, en el poder de su fuerza, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay una pelea que está tomando lugar. Ahora, no es como usted ve las películas de los cómicos de Marvel, pero hay una pelea, yo diría, mucho más grande, mucho más gloriosa, donde el Señor nos está diciendo que Él ya ha vencido el mal.
Él fue el que conquistó la muerte. Y nosotros estamos siendo, hermanos, recordados de que esto es una guerra espiritual, es una guerra literal. Esto no es alegórico. Esto no es un cuento que le estamos dando, esto es algo que está pasando y constantemente sigue tomando lugar. Romanos capítulo 8, versículo 37 nos asegura a nosotros como creyentes que somos más que vencedores. Eso es lo que dice el texto. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que con el Espíritu Santo nosotros tenemos la certeza de que podemos superar cualquier desafío, cualquier reto, tentación en nuestras vidas, pues Dios estará con nosotros y su poder es más grande que cualquier otro poder en el mundo. Eso hay que recordarlo, hermano. Dice, sí, hermano, sí, yo entiendo. Pero hay momentos en su vida donde usted pierde perspectiva y se siente agobiado, presionado y pierde el entendimiento y la convicción de que el Señor que está en nosotros es más que el mundo que está en contra de nosotros, que está fuera de nosotros. Matthew Henry, comentarista, ¿verdad?, hace una expresión sobre este verso y dice, si nuestra seguridad dependiera de nosotros mismos, estaríamos en peligro constante. Pero nuestra seguridad depende de la poderosa protección de Dios. Nuestra seguridad depende de la poderosa protección de Dios. Eso es muy importante, hermano, recordar, porque en muchos casos, aun cuando servimos al Señor, podemos tener tendencias legalistas. Donde depende de lo que yo sé que soy salvo por gracia, yo sé que todo lo que tengo es por un regalo de Dios, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, y es cierto, usted tiene que hacer lo que usted tiene que hacer, pero no es porque lo hizo que usted entonces va a meritar una protección, no es porque usted está haciendo push-up espiritual que se va a enfrentar a su Goliat, vamos, para que me entienda. No, hermano, nosotros hacemos lo que el Señor nos llama, porque nosotros entendemos que nosotros nos debemos a Él. Amén. Y lo que nosotros hacemos así sea leer la Biblia, educar a nuestros hijos, disciplinarlos, disipularnos, amar a nuestras esposas, amar al vecino, el que nos cae mal, usted sabe cuál es. Compartir el Evangelio. Amén. Lo hacemos porque amamos al Señor. Amén. Lo hacemos porque nosotros entendemos que ese es nuestro llamado, es de poder compartir esa vida, compartir esa palabra, compartir ese evangelio de gracia poderoso que tiene el potencial y la habilidad para salvar. Pero no lo hacemos para meritar algo. Lo hacemos porque entendemos que lo que Cristo ha meritado en nosotros tiene un fruto. Y nosotros queremos vivir para la gloria de Él, confiando en Él. Preguntas. Cuando vemos entonces y aplicamos esto, usted sabe que nuestras notas en la página web donde dice orden de servicio, usualmente yo siempre tengo el bosquejo total y hay una serie de preguntas que son mucho más de las que voy a compartir con ustedes, que son de aplicación. Y creo que es importante siempre hacernos preguntas. ¿Por qué? Bueno, porque en las preguntas entendemos si estamos aplicando lo que estamos leyendo. De nada vale que yo entonces le enseñe la Biblia, le explique la Biblia, le ilustre la Biblia, pero no le aplique la Biblia. La aplicación es donde usted tiene que engranar y ser responsable de poder rendir cuentas delante de Dios de lo que el Señor le está diciendo por su palabra. A los hombres viendo esto, hermano, ¿de qué manera puede explicar en tu vida diaria la victoria de Dios que te otorga a través de su Espíritu para superar los desafíos del mundo? ¿De qué manera puedes tú aplicar, hermano, lo que estamos leyendo? Hay una aplicación. De la misma forma podemos hablar de una perspectiva, ¿verdad? Al matrimonio. ¿De qué manera pueden trabajar hermanos y hermanas juntos para resistir las tentaciones y desafíos del mundo, apoyándose en la verdad que afirma que Dios es más grande que el mundo? Esto tiene aplicaciones no solamente al individuo, esto tiene aplicaciones a matrimonios, esto tiene aplicaciones a aquellos que obviamente no son cristianos. Tenemos que considerar, hermanos, si esto de verdad es algo que nos está capturando nuestro corazón, capturando nuestra fe para entender de que sí, nosotros aparte de la gracia de Dios somos nadie, somos nada, pero esa no es la realidad. Cristo, el Señor, su Espíritu está dentro de nosotros. Nosotros entonces hemos conquistado al mundo porque Él lo conquistó.
Hermano, eso debe de motivarle a continuar viviendo una vida de santidad, una vida de claridad, una vida ejemplar. ¿Por qué? Porque es evidencia de lo que el Señor ha alcanzado en nuestra vida. Ahora entendemos que aquellos que están en Cristo, como estamos diciendo, tienen el poder de Dios en ellos, lo que dice, ¿verdad?, el versículo 4. Pero ¿cómo podemos saber si estamos viviendo en la verdad y en el amor mencionado en el versículo siguiente? Y para eso entonces pasamos a nuestro próximo encabezado. Vamos a ver el espíritu del mundo y sus seguidores. El espíritu del mundo y sus seguidores, versículo 5. Mire lo que dice entonces. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Entonces el versículo es sencillo, pero continuamos, ¿verdad?, haciendo buenas preguntas para encontrar buenas respuestas. ¿A qué se refiere Juan cuando dice ellos son del mundo? ¿Qué es lo que Juan está apuntando? No meramente dice que vive en un lugar que se llama mundo, en un planeta Tierra. ¿A qué es lo que está Juan apuntando? ¿Cuál es el propósito de decir o de categorizar como si fuese que hay dos grupos? Número 2, ¿en qué se diferencian el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo? Hay una diferencia y tenemos que entonces mejor entender. Estas dos preguntas que tenemos nos van a dar una claridad de versículo 5. Continuamos en nuestro viaje imaginario, que yo siempre los llevo a ustedes por todo el mundo imaginándose cosas conmigo. Y esta vez estamos caminando por una calle transitada en una ciudad desconocida. De repente un letrero que dice no pasar en una calle lateral, pero otros peatones están ignorando la señal y caminando en otra dirección. Entonces, ¿a quién debemos de creer? ¿Debemos de creer el letrero? ¿O nosotros deberíamos seguir a la multitud? Porque esto es una perspectiva ética al día de hoy. La gente dice, no hay problema porque es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo tiene sus pronombres. Bendito, es que está mal de la mente, bendito, dale un break. No lo voy a dar break. Un loco es un loco y un loco no tiene autoridad de aquellos que no son locos. Esa es la realidad. Entonces, de la misma forma, Juan nos recuerda en este versículo 5 que vamos a entrar ahora, la importancia de confiar en la verdad de Dios y no en las opiniones populares del mundo. El mundo tiene muchas opiniones y nunca acaban. Las dan por docenas de gratis. Entonces el mundo nos dice, ellos son del mundo, lo que está diciendo Juan. Pero por eso hablan del mundo y el mundo los escucha. Ellos son de ahí, ellos hablan de ahí y la gente de ahí los escucha. El mundo nos ofrece muchas opiniones y creencias contradictorias. Eso es otro problema de escuchar al mundo. Pero como cristianos debemos sobrepasarlas y compararlas con la verdad de la palabra de Dios. Y solo entonces podremos discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces en nuestra vida diaria esto puede significar rechazar las tentaciones del mundo y seguir la dirección de Dios. Incluso eso nos haga parecer diferentes o impopulares ante los ojos de los demás. Pero al confiar en la verdad de Dios podemos encontrar la paz, sabiduría y la guía que necesitamos en nuestra vida espiritual. El no creer a las opiniones del mundo, el no vivir de acuerdo a los estándares del mundo, siempre tiene un costo. Pero para eso Dios lo salvó. La idea no es que usted viva una vida como el resto del mundo, tranquilo, como decía, ¿verdad? Ancho es el camino. Yo usualmente me imagino, ¿verdad? Una de las autopistas más grandes del mundo con 8 carriles. Ahí van, ¿verdad? Los camiones, los RVs, las limusinas, el carro favorito suyo, personas que llevan barcos. Todo el mundo va ahí. Pero después la Biblia dice que el Señor decía, angosto es el camino, ¿right? Y pocos son los que lo hallan. Que la opinión del mundo es ancha. De acuerdo a sus inconsistencias y ideas antilógicas, tú puedes hacer lo que te dé la gana siempre y cuando no ofenda a nadie. Claro, eso no incluye a Dios. Esa es la opinión del mundo. ¿Quieres llamarte un gato? ¿Te crees que eres gato? Puedes ser un gato. Esta semana yo vi un video de un señor que está enfermo y él decía de que él ha entrado en una etapa donde él ahora se ve como un niño de 6 años.
Entonces él en su habitación, ¿verdad? La rediseñó y tiene una cuna grande y tiene juguetes y tiene todas las cosas que un niño normal, porque no es un niño, él es un charlatán. Y él entonces viene que alguien venga y lo atienda y él paga para que alguien venga y lo atienda. Ese tipo está enfermo porque él quiere sentirse y vivir como un niño de 6 años. Hubo un tiempo que cuando una persona viviera de esa forma lo mandan a un manicomio. Pero cuando el mundo se convierte en manicomio, todo es permisible. Eso es lo que está diciendo Juan. Eso es lo que está diciendo Juan. Ellos son del manicomio del mundo. Por eso hablan las loqueras del mundo. Y el mundo los oye. Es interesante entonces ver, mientras continuamos, contestemos la primera pregunta del versículo 5. ¿A qué se refiere Juan cuando dice ellos son del mundo? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5, dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Entonces, nosotros vamos a ver en breve aquí de que al mencionar esta expresión, ellos son del mundo, Juan se refiere a aquellos que no siguen a Cristo, obviamente, y en este contexto específico a los falsos maestros que promueven ideas contrarias al Evangelio. Entonces, estos individuos pertenecen al sistema de valores mundanos, que es una contradicción. Si algo entonces es valor, no puede ser secular. Es valor porque es único. Esa es la única forma de escribirlo. Ellos entonces pertenecen al sistema de valores mundanos que se opone a Dios y su verdad. Entonces la Biblia advierte sobre esta influencia de estos falsos maestros dentro de la comunidad cristiana. Es interesante que Dios tiene que decirle a la iglesia, tengan cuidado, alerta, abra los ojos, despierte, tómese el café, ponga atención. Entonces nos dice, por ejemplo, 1 de Pedro 2.1, ¿qué es lo que dice? Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía y envidias y toda difamación. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay que ver entonces lo que estamos viendo. Esta idea, ¿verdad?, que estamos leyendo la Escritura, perdón, es 2 de Pedro 2.1. Entonces aquí Pedro confirma que los falsos maestros pueden surgir, y escúcheme bien, la historia nos ha mostrado que han surgido y siguen surgiendo. Por eso es que nosotros tenemos que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda defamación. Claro, vemos entonces en 1 de Juan 2, del versículo 15 al 16, que se nos advierte sobre la naturaleza del mundo y cómo debemos mantenernos separados de sus valores. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Para aquel que necesita un poquito de claridad, Juan se la dio. Hay gente que no hace la asociación. Bueno, no, yo no amo al mundo, pero en realidad amo las cosas que están en el mundo. Y Juan está haciendo claridad, no puedes hacer eso. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estamos tratando de contestar a qué se refiere Juan cuando dice ellos son del mundo. Entonces, al decir ellos son del mundo, Juan se refiere tanto a las personas que no siguen a Cristo como los falsos maestros dentro de la comunidad cristiana que adoptan y promueven valores e ideas mundanas en lugar de las enseñanzas de Dios y de Jesucristo. Ayer en la noche estaba terminando de hacer unas anotaciones y un amigo mío me manda un video que grabó de Facebook donde un tal pastor, no creo que es pastor, por lo menos cristiano no puede ser, él estaba diciendo en un evento de jóvenes, hizo un comentario que no tiene nada que ver, donde estaba diciendo de que él fue a estudiar bajo un gran hombre de la Biblia, que esto y que lo otro, un hombre liberal, y de que la idea de cosas como Moisés en la Biblia son ideas que creó el pueblo de Israel, que ellos es como una alegoría. Mire qué pantalones tiene este hombre de pararse de un púlpito a decir esas cosas. Y que él investigó, y que es cierto, Moisés no existió. Yo no promuevo la violencia, pero darían de ganas de meter un buen, ¿verdad? Un buen abrazo.
es un ataque a la inerrancia, la infalibilidad de la palabra de Dios. Lo que ese hombre no sabe es que él está en el mundo, pero él cree que está en el mundo, el pueblo de Dios, él está en el mundo secular que menciona a Cristo, su palabra, pero él no conoce a Dios. ¿Cómo usted puede decir de que Dios ha transformado su vida y usted habla en contra de aquello la cual muestra la evidencia, ¿verdad? Aquella huella digital de que es Dios que ha obrado en ti y niegas lo que la palabra de Dios dice? No se puede. Por eso continuamos en este día viendo y contestando estas preguntas. Próxima pregunta que vemos es: ¿en qué se diferencian el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo? Versículo 5 aborda la diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, destacando la importancia de discernir entre los dos, determinar, juzgar. Esa palabra la hemos hablado mejor. Anteriormente hemos hablado de discernir, juzgar, examinar. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. El espíritu de anticristo se refiere a cualquier enseñanza o influencia que se opone a Cristo y su mensaje. Mientras que el Espíritu de Dios guía a los creyentes en la verdad y a la santidad. Haga conexión. Esa verdad nos lleva a una santidad. La santidad no es legalismo. Amén. Eso hay que recordarlo. La santidad no es decirle, mira que no puede tener pollina. ¿Usted se acuerda? Había un tiempo donde una fuerza, yo creo que fue con buen corazón. El problema es que cuando usted y yo comenzamos a hablar de cosas que la palabra de Dios no habla con especificidad, tenemos un problema. Eso fue lo que los judíos hicieron. Y le añadieron un montón de reglas adicionales, ¿verdad? Donde usted, esto pasa el día de hoy con los judíos. Hay lugares en ciertas partes de Nueva York donde el ascensor está prendido para que paren todos los diferentes pisos, para que si usted es judío, usted no puede apretar el botón. Porque si usted aprieta el botón, está ejerciendo trabajo. Y está quebrando el Sabbat, el día de descanso. Qué pena, ¿verdad? Cuando alguien no entiende la totalidad de la palabra de Dios, que el descanso total está en Cristo, no que usted apriete un botón al ascensor. Pero cuando usted se mantiene en el mundo, usted va a escuchar lo del mundo, usted va a hablar a favor del mundo, pensando y siendo engañado que es a favor de Dios. Por eso es que son falsos maestros, porque lo que enseñan, son maestros, pero son falsos en el aspecto de lo que enseñan, no es de parte de Dios. Y es importante entonces recordar esto. Para discernir estos dos espíritus, 1 de Juan 4, versículos 2 y 3, nos da un criterio raro. Mire lo que dice. Usted se acuerda que habíamos leído esto. Dice, en eso ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carnes de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hay un criterio que nos da Juan. Y si una enseñanza o líder religioso no reconoce a Jesús como el Cristo encarnado y Salvador, Rey de reyes de tu vida, de tu corazón, Rey de tus emociones, Rey de tu dinero, Señor de tu vida, de la privada y de la pública, esa gente no conoce al Señor. Esta distinción tiene implicaciones, hermanos, significativas para nuestra comprensión de la doctrina y práctica cristiana. Primero, nos recuerda la importancia de basar nuestras creencias y acciones en la verdad revelada en las Escrituras y en la persona de Jesucristo. Además, nos insta a ser cautelosos con las enseñanzas que se desvían de la verdad bíblica y mantenernos firmes en la fe. Obviar esas enseñanzas y mantenernos firmes en la fe. Pablo continúa en Efesios capítulo 4, versículo 14 al 15, y también enfatiza la importancia de discernir y creer en la fe. Entonces, dice, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pablo está diciendo aquí la importancia de discernir y creer. Pero Pablo también está haciendo la conexión que cuando usted no es de madurez, usted no discierne. Por eso dice, entonces ya no seremos niños.
hay una realidad donde usted puede, ¿verdad?, seguir en el Señor viviendo, o usted puede continuar, ¿verdad? No me quiero mofar, pero sí me voy a mofar del enfermo de viejo de que cree que es una niña de 6 años. Él quiere ser niño, es un enfermo. Hermano, no sea como ese hombre espiritualmente, no ese niño. Madure, crezca. Tome, como quien dice, la palabra de Dios, haga la suya. Y entienda que el Señor le está llamando a crecer, a madurar. Pablo dice que había un momento donde tomamos leche, amén, y es riquísima. Chocolatito calentito, ¿verdad? Bien rico. Pancito, bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero llega un momento donde tenemos que dejar la leche, ir a algo más sólido. Juan está diciendo, tienen que discernir. Dejen de ser niños. La palabra de Dios nos está enseñando esto y nos afirma y nos recuerda esta importancia. Entonces, en resumen, deben estar atentos a la diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, evaluando las enseñanzas que recibimos a la luz de las Escrituras y la revelación de Jesucristo, a fin de mantenernos en el camino de la verdad y la vida cristiana auténtica. Jonathan Edwards, hablando sobre esta idea, este verso, dice: no podemos conocer la verdad a menos que seamos iluminados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Usted no puede conocer algo que usted no tiene la habilidad de ver, porque para poder conocer la verdad implica que usted tiene que estar vivo espiritualmente. Esas son las implicaciones. Pero entonces, viendo la aplicación, si fuéramos, digamos, a hablar a las mujeres en este versículo 5, hermana, ¿de qué manera puedes discernir las palabras y mensajes que provienen del mundo para no dejarte llevar por este mundo y enfocarte en la verdad que Dios te ofrece, que Dios te está ofreciendo? Hablando a las mujeres, ¿de qué manera puedes discernir? ¿Cómo puedes mejor crecer? Yo había hablado otras veces de que nosotros somos fáciles para escuchar las cosas y no verificarlas. La queremos porque está en el internet, y si está en el internet, ¿verdad? Bueno, por favor, eso es de niños. Pero ¿sabe qué? A causa de nuestro pecado es muy posible que eso pase. Y una de las cosas que como esposos nosotros debemos de cuidar a nuestras esposas es de estar ayudándolas a que no sean engañadas por el mundo, porque aún en el mundo pseudo cristiano evangélico hay mujeres que dicen que son cristianas y no son, y lo que están diciendo es un montón de filosofía secular bañada con versos de la Biblia que no es del Señor. Le toca entonces al hombre no solamente lavar a su esposa con la palabra de Dios, pero como un centinela pararse y guardarla de los ataques y los dardos del diablo. Porque es muy posible que esto pase. Para aquellas personas, ¿verdad?, que no han llegado tal vez todavía al hermoso lugar del matrimonio, una pregunta que se puede aplicar es: ¿qué acciones concretas puedes tomar para cultivar una vida espiritual sólida y resistir las influencias del mundo que te afoca? Porque este mundo le dice a todo el mundo: mira, tienes que ya, ¿cuántos años tienes? Uy, muchacho, ya está tarde. Muchacho, estás tarde. Mira, a ver. Qué interesante que el mundo no le importa honrar a Dios, pero quiere que la gente entre al ministerio hermoso del matrimonio para no honrar a Dios. Lo que quieren es hacerte la vida de cuadritos. Quieres que tú te tires por las aplicaciones que existen para tener encuentros sexuales aventurosos que no tienen nada que ver con lo que Dios llama que es el matrimonio. Si usted está en medio del mundo, si está en medio del mundo lo suficiente, es posible que usted comience como la cotorra a repetir las cosas del mundo y usted sea un portavoz del mundo y pare ser un portavoz de Dios. Tenemos que recordar, hermano, hay una responsabilidad. Ahora, que hemos hablado de cómo los verdaderos creyentes pueden distinguirse de los falsos, hemos visto eso. Otra pregunta que nos lleva al tercer punto es: ¿cómo podemos discernir si alguien tiene el espíritu de verdad? El espíritu de Dios. Y vamos entonces a ver nuestro próximo encabezado, que sería el encabezado número 3, el reconocimiento de la verdad y la voz de Dios, versículo 6. Primera de Juan 4:6 nos dice: nosotros somos de Dios. Recuerda que hay un contraste. Vimos lo que era en el mundo, ahora vamos a ver lo que son de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, y esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Juan entonces nos da un poquito más de idea.
Pero vamos a ver entonces qué significa nosotros somos de Dios. Porque hay personas que pueden contestar eso de muchas formas. No, pues yo soy cristiano. Ay, qué bueno, amén. Pero lo que ellos definen de ser cristiano no es nada ortodoxo bíblico. Hay personas que dicen que son cristianos, pero su vida está puesta de una forma en contra de la palabra de Dios, en contra de las prácticas de la palabra de Dios, en contra de la ética cristiana. Hay personas que se llaman cristianos homosexuales. Mire qué ironía, eso es un disparate. Un cristiano homosexual no existe, un cristiano mentiroso no existe. Un cristiano puede mentir, pero no existe un cristiano mentiroso que viva sin arrepentimiento de esa forma. Pero en el mundo de hoy hay personas que se creen que son de Dios, que ellos son de Dios, están en Cristo, pero muestran de que no conocen a Dios porque no hay un verdadero arrepentimiento, una vida que muestre madurez hacia la verdad y la santidad bíblica. Entonces la segunda pregunta que vamos a ver es, ¿cómo podemos discernir entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error mencionados en este versículo? Entonces, ¿qué significa que nosotros somos de Dios? ¿Y cómo podemos discernir entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error? En nuestro próximo viaje estamos en un restaurante, su favorito restaurante, y ve que un chef se está cocinando la cena de otra persona, le añade un ingrediente que usted, ¿verdad?, como una persona responsable, usted ve que este ingrediente, eso es para el carro, eso no es para la comida. Eso es para matar cucarachas y usted ve que lo pone ahí. Entonces usted ve que entonces el chef hace eso y esa persona se lo va a comer. Usted sabe que es importante decir algo al respecto para evitar que la persona no se enferme o se muera. Es importante, usted lo está viendo. Y de la misma forma similar, en este pasaje Juan nos llama a discernir entre la verdad y el error en las enseñanzas religiosas y estar atentos a los falsos profetas que pueden engañarnos. Hay que estar atento. La vida cristiana no es una pasiva, es una activa, empoderada por el Espíritu de Dios para hacer buenas obras para el beneficio no solamente de la comunidad de fe, sino para el beneficio de aquellos que no conocen al Dios de la comunidad de esa fe. Primera de Juan 4:6 nos dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, el que no es de Dios no nos escucha. Está sencillo. Jesús dijo lo mismo. Usted sabe por qué ustedes no me creen, le decía Jesús. Porque ustedes son hijos del diablo. Su papá es Satanás. Ustedes lo único que creen son mentiras. Es el mismo concepto. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no se escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Así que como cristianos debemos ser capaces de discernir la verdad de las enseñanzas que escuchamos y compararlas con la palabra de Dios. Si algo no se alinea en las escrituras, debemos estar preparados para rechazarlo totalmente y decírselo a otra persona. Muchos de los problemas que vemos hoy en día es que no queremos caer mal. Que yo no quiero decir, es que la persona, mira, la gente tiene su habilidad de llegar a... No, es que si es mentira, es mentira. Si es pecado, no hay forma de decir, bueno, que esa persona llegue a su conclusión. No, dígale usted, hágale el favor. Sea un buen prójimo. Si algo no es verdad, no es verdad. Si algo es engaño. Si algo es mentira. Pero a veces nosotros somos masajeados con estas filosofías locas de este mundo, donde, ay bendito, pero déjalo que él crea lo que él quiere. Hermano, esas son actitudes del diablo, donde usted no tiene amor por el alma de esa persona y su estatus mental o psicológico. Pasa que como usted ve en las noticias que fulano de tal, ¿verdad? El señor Juan ahora se quiere llamar Juana y todo lo que no lo llaman Juana, lo van a votar y usted, ¿verdad? Creo que me voten. Hermano, escuche bien, yo no quiero ser rápido, pero es mejor estar bien con Dios que no con el diablo y el mundo. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero este mundo nos sigue amenazando, indoctrinando. No cruces la línea. Edgar, no cruces la línea. Eri, en el hospital, muchachos, si quiere que la llame Juana, llámala Juana. Está difícil, esas cosas están pasando.
Pero nosotros debemos de reconocer la verdad y ver que cuando algo no es verdad, yo soy llamado, yo soy ungido de la perspectiva bíblica nuevo testamentaria a decir, sustentar, defender la verdad. Y usted también. Entonces, en este pasaje es importante ver que hay muchas enseñanzas falsas en el mundo que intentan desviarnos del camino de Dios. Al discernir la verdad y rechazar el error, podemos mantenernos firmes en nuestra fe y vivir todas aquellas cosas para las cuales Dios es honrado. Al hacerlo, podemos vivir confiando, sabiendo que somos hijos de Dios y que tenemos el Espíritu de la verdad de nosotros para guiarnos en todo momento. ¿Qué significa entonces cuando estamos viendo versículo 6, esta expresión, nosotros somos de Dios? La afirmación, nosotros somos de Dios, indica que los creyentes pertenecen a Dios y tienen una relación íntima con Él. Es por eso que ser de Dios implica ser parte de su familia espiritual y estar bajo el cuidado y su protección. Una prueba bíblica de que somos hijos de Dios, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13. Mire lo que dice: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni la voluntad del hombre, sino de Dios. Cuando hablamos de nosotros somos de Dios, estamos hablando de esa descripción. Aquellos que vinieron a ser parte de la familia de Dios, no por su voluntad propia, no porque fueron a un seminario, estudiaron y sacaron una maestría en divinidades. ¡No! Usted es de la familia de Dios porque usted escuchó el Evangelio predicado de la forma más sencilla, humilde. El Señor le manifestó su pecado, le enseñó su maldad. Usted dice: a la verdad es que yo, si he pecado en contra del Señor Jesucristo, yo necesito arrepentirme de todos mis pecados y servirle totalmente a Él. Porque si usted es de ese nosotros somos de Dios, usted no puede ser de Dios si eso no ha ocurrido en su vida. Pero continúa: como hijos de Dios tenemos una relación especial con Él, lo que nos permite experimentar su amor y cuidado. Además, ser hijos de Dios o ser de Dios, tenemos una relación especial con Él. Y esta idea de ser de Dios significa que nosotros seguimos sus enseñanzas, vivimos según sus mandamientos. Primera de Juan 2, lo hemos visto en el pasado, versículos 3 al 5 dice: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿Cómo usted sabe si usted conoce a Dios? Mire lo que dice, ponga atención: si guardamos sus mandamientos. No está diciendo que usted llegó a conocerlo porque guardó sus mandamientos. No se le langue la trave. O sea, entiéndame bien. O sea, es un orden porque usted conoce a Dios, usted desea guardar sus mandamientos con una obediencia no perfecta, sino con una obediencia evangélica. El que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo usted sabe si usted es de Dios? Si usted está en Dios, Juan nos dice que hay unas formas hay un criterio claro para ver si usted es de Dios. Por último, ser de Dios también implica que el Espíritu Santo mora en nosotros, como se menciona en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Pablo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Usted no puede ser hijo de Dios y no ser guiado por el Dios. Hay una claridad. Si usted es de Dios, usted vive en la dirección guiado por su Espíritu. Pero el que no vive de acuerdo a esa guianza no es un hijo de Dios. Versículo 15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Está hablando del pecado. Sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, así nosotros somos de Dios. Eso es lo que está diciendo cuando Juan está haciendo esta declaración. Significa que somos sus hijos, que seguimos sus enseñanzas y que su Espíritu mora en nosotros. Segunda y última pregunta del versículo 6. ¿Cómo podemos discernir entre el Espíritu de la verdad y el espíritu del error mencionado en este versículo? Hay un espíritu de verdad y un espíritu de error.
Vemos entonces que el verso nos dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos escucha, el que no es de Dios no nos escucha. Y después dice, en esto conocemos el espíritu de la verdad, el espíritu del error. Juan nos enseña aquí cómo podemos discernir entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error en nuestras vidas. Y primero debemos prestar atención a las enseñanzas que recibimos y compararlas con las escrituras. Así es como usted va a determinar. Escuchar y comparar. Escuchar y comparar. No es porque aquel pastor que a usted le gusta y ve todos los videos por YouTube, no es porque él lo dijo, es si la Biblia lo va a reforzar. Escuchar y comparar, examinar. Vemos entonces que Pablo a Timoteo le escribe, ¿verdad? Y él dice, toda escritura es inspirada por Dios. Escuche bien, si algo es de Dios, tienen que entonces entrar en estas categorías. Si no está en esta categoría, pues entonces no es de Dios. Dice, para reprender, para corregir. Interesantemente, Pablo dice esto, y estas son las cosas que usualmente menos pasan cuando la gente predica. Y no estoy hablando que alguien venga con un machete a dar, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Pero hoy la predicación ha sido derivada a algo que no tiene estos elementos. Y estas cosas son buenas porque cuando nosotros somos enseñados, somos reprendidos, somos corregidos, somos instruidos en toda justicia de acuerdo a la ley y la palabra de Dios. Eso se hace con el fin que entonces dice aquí, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, equipado para toda buena. ¿Cómo usted puede ser equipado, hermano, si estas cosas no pasan en su vida? Estas son las cosas que el mundo dice que no le gusta en la iglesia. Pero la Biblia dice, estas son las cosas que usted necesita para llevar a cabo aquello por la cual Dios lo salvó. Segundo, debemos considerar si una enseñanza promueve y honra a Jesucristo. Primera de Juan 4, versículos 2 y 3. Juan establece un criterio para identificar al Espíritu de Dios. Dice, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto lo hemos visto y lo que está diciendo Juan es todas las personas que están de acuerdo con lo que ya ustedes escucharon es de Dios. Si esa persona está diciendo algo que es en contra de lo que usted escuchó, no es de Dios. Usted se acuerda que Pablo también en Gálatas dice, hablando, ¿verdad? Dando una buena reprensión. Dice, mira, aquí no hay nuevo evangelio. Aquí no hay nuevo evangelio. Aquí el evangelio se lo di. Y mira lo que dice Juan, estando de acuerdo con este concepto. Si yo o un ángel del cielo viene y le da otro evangelio que no es el que ya yo le di, anatema es, maldito es. Es lo que está diciendo aquí. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Al contraste, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese espíritu entonces, ese espíritu del anticristo, de cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tercero, debemos buscar la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Juan 16, 13 nos asegura que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Entonces estamos viendo cómo es que nosotros podemos bregar con esta situación. Y por último, debemos ser parte de una comunidad de creyentes que siga las enseñanzas de Jesucristo. Por eso Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. No solamente tiene que aprender a discernir los puntos, usted tiene que ser parte de una iglesia bíblica que se le enseñe a afilar sus dones de discernir, a afilar su habilidad de poder ver, examinar de cerca, como buen forénsico bíblico. Y dice, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Cómo yo sé si es de Dios? Terminamos entonces con algunas preguntas de aplicación, sino antes Agustín de Hipona decía, la verdad no se mide por la opinión popular, sino por el testimonio de Dios. Así se mide la verdad. Mire, una de las religiones más grandes del mundo es el Islam. Y no porque son muchos tienen la verdad. ¿Usted no diría eso?
Pero el mundo está pensando y alineándose más a esos conceptos. No, pero si todo el mundo lo cree es porque tiene que ser verdad. No. Ancho es el camino y muchos van por él. No es la mayoría. Es la minoría que Dios ha elegido para glorificar la obra de Cristo por medio de su obra en la cruz. Entonces, hermanos, hombres, ¿cómo puede discernir entre la verdad de Dios y los engaños del mundo en tu vida diaria para reconocer el espíritu de la verdad? Hermano, ¿cómo usted puede hacer eso? ¿Cómo lo estás haciendo? Lo estás haciendo porque estás delegando mucho tiempo en las redes sociales, ¿verdad? A la lista larga que tienes en Hulu, en Netflix, en todas las... Porque hay tantas cuentas hoy en día que lo que antes se pagaba en un bill de cable ahora se paga por suscripciones. Y mire, no es malo. Pero hermano, hombre, si usted está pasando más tiempo en eso, no en su Biblia, ¿usted cree que está listo para poder discernir entre la verdad de Dios y las pocas vergüenzas que la gente dice que vienen de Dios? Le digo yo la respuesta, no. Usted tiene que darse a la palabra de Dios, al estudio de la palabra, a la oración, al dirigir. Y por último, si tenemos personas que no conocen al Señor, amigo, amiga, ¿cómo podrías reflexionar sobre la posibilidad de que Dios te ofrezca una verdad más profunda y verdadera que las ideas y valores del mundo y considerar la importancia de buscar el espíritu de la verdad? En otras palabras, amigo, amiga, si estás aquí y no estás en Cristo, tú necesitas urgentemente que Dios te salve. Tu vida está en juego porque tú estás viviendo y caminando en un patín, en un mundo que resbala. Este piso está totalmente enjabonado y hay agua corriendo y vas a seguir cayendo. Y cayendo no solamente aquí, sino de camino al infierno sigues cayendo. Y el Señor entonces te llama a que vengas, escuches la palabra. El Señor te da iluminación para que veas la verdad, es para que te arrepientas y para que entregues tu vida total. Mente, cuerpo, alma, espíritu al Señor. Para que entonces tengan la victoria sobre estos falsos espíritus, que es lo que está hablando Juan. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que perezcas en tu pecado. Amigo, amiga, Dios no quiere que perezcas en tu pecado. Dios quiere que seas salvo de tu pecado para que puedas entonces ser un agente, puedas ser un embajador del reino de Dios y compartir estas buenas nuevas para que muchos más puedan ser arrebatados de las puertas del infierno. Por eso es que estamos aquí, hermanos. Entonces así concluimos y hacemos un repaso de esta idea principal. Juan nos llama entonces, examina a los espíritus para reconocer la verdad, porque perteneces a Dios, has vencido a los falsos profetas, y el Espíritu de Dios habla a través de aquellos que lo escuchan. Si tú lo escuchas, tú lo obedeces. Si tú lo obedeces, porque tú lo has escuchado. Y quiera Dios, hermano, que continuemos hacia adelante viviendo para la gloria de Dios, humildemente y sacrificialmente, haciendo las cosas como evidencia que le servimos a un Dios vivo, que ha resucitado, que tiene dominio en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y ese Dios nos promete guardarnos hasta el final. Así que no hay nada que temer, sino estar con los guantes puestos, para que cada mañana que usted se levante y ve ese hombre, esa mujer mala en el espejo, usted esté listo a batear con su carne, con su pecado. Porque el único enemigo que tenemos aparte del diablo del mundo es usted mismo. Que el Señor nos ayude para poder continuar peleando por el poder del Espíritu y ser conformados más en la imagen de Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la bendición de ver estas palabras, estos conceptos que el apóstol Juan está compartiendo con estas iglesias que están siendo, Señor, abusadas espiritualmente. Señor, es una pelea, un terrorismo teológico. Gracias porque tú mandaste a este hombre que te conoció, que te tocó, que te amó, que te escuchó, Señor, que pudo estar contigo. Y tu Espíritu lo lleva a escribir estas palabras, esta epístola, para poder dar claridad, corrección, reprensión. Pero, Señor, dar a ellos, Señor, una confirmación, una afirmación de que tú eres Dios. Y si ellos están en ti, es un aspecto de tiempo que nosotros tenemos la victoria. Y gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a obedecer tu palabra y aplicarla. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.